Bueno, siguiendo un poco la programación, vamos a empezar precisamente con el bloque. Y según tenéis en esa secuenciación, hoy tocaría el verbo to be, el verbo have got y lo que más me interesa es de lo que vamos a hablar, order of the sentences. Pero entonces no me vas a decir nada del verbo to be o del verbo have got. Bueno, venga, yo te lo voy a mostrar, te voy a decir cuatro cosas, pero si no tenemos mucha idea, si no llevan y tal, del to be, to have got, ahí tenéis a vuestra disposición dos enlaces que os llevan a una página de tal para que esos rudimentos básicos, que sí que quizás deberíamos ya tener, y si no me acuerdo o no los tengo y tal, a través de estos dos enlaces, como digo, podáis acceder a ellos. El primero, el que os lleva al verbo to be, se indica un enlace que te lleva a una página donde se te explica ampliamente qué es el verbo to be. Y tal. Bueno, el verbo to be es zero estar, ¿no? O sea que, y seguro que de alguna manera, a poco que hayamos acercado al inglés o tal, o si eh, tenemos a alguien que sepa inglés, como estábamos comentando, seguro que lo hemos leído alguna vez. Es el verbo básico que cuando se empieza a estudiar inglés, pues lógicamente es el que se maneja y el que hay que aprender primero. Zero estar. Ya, esto que voy a comentar sirve para el to be y para cualquier otro verbo o tiempo verbal que estudiamos a lo largo del curso. Vamos a hablar mucho de eso, de los verbos, etcétera. Pero siempre que veamos un verbo, siempre que veamos un tiempo verbal, hay dos cosas que hay que manejar. Primero, a cada una de las personas gramaticales, es decir, al yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, qué forma de ese verbo, de ese tiempo le corresponde. Eso es básico. Sea el verbo to be, sea have got, sea el presente simple, sea el que sea, ¿vale? A cada una de esas personas gramaticales, qué forma le corresponde. Eso hay que saberlo. Y segundo, esas formas verbales, cómo las escribo, cómo las utilizo en una frase afirmativa, en una frase negativa y en una pregunta. Esas dos variables son las que hay que manejar siempre. Y bueno, entonces, ¿qué tengo yo que estudiar? Esas dos cosas. De cualquier verbo y de cualquier tiempo verbal. A cada persona gramatical, qué forma le corresponde y cómo escribo yo el verbo cuando es una frase afirmativa negativa y cuando es una pregunta. Va a valer para todos. Para esto, que es lo más simple, hasta para cuando hablamos del past perfect, que es como de los últimos tiempos que vemos. Lógicamente, si yo estoy comentando que eso es lo importante, pues todo aquel material que se os ofrezca de teoría, etcétera, pues tiene que, digamos, guiar sobre eso. Por ejemplo, en el caso del verbo to be, bueno, ya nos avisaron que era un poquito lento cuando se está retransmitiendo, pero bueno, no pasa nada. Lo habitual es que se os ofrezcan por cuadros y demás, ¿no? Como por ejemplo este de aquí, ¿vale? Bueno, doy por sentado que más o menos entendemos que ese I, you, he, she, it, we, you, they, entendemos que son los pronombres personales, estas personas gramaticales, ¿vale? Lo voy a poner un poco más pequeño para que quepa más en el cuadro. Entonces, veis, a través de estos cuadros podemos, ese primer requisito que os digo, podéis hacerlo, ¿vale? Es decir, a cada persona le corresponde una forma. En el caso del presente del verbo to be son tres palabras, am, is o are. Si hacemos las matemáticas, hay tres formas del to be y seis personas gramaticales tendrán que repetirse en algún caso, ¿no? Y tenéis de I am, you are, he, she, it is, we are, you are, they are. O bien algo que es habitual en inglés, que yo decía ayer que yo que soy de Andalucía lo hacemos también mucho, aunque en castellano no está permitido, que es las contracciones, unir palabras, acortar palabras. En inglés es muy habitual eso y es posible hacerlo, para ir más rápido, para decir más en menos tiempo. En el caso de los verbos, la contracción, las formas cortas serán coger normalmente la persona gramatical, unirle la forma verbal y se perderá, normalmente la forma verbal perderá alguna letra y esa unión entre el pronombre o entre la persona gramatical y el verbo estará marcado por una coma que se coloca arriba que se llama apóstrofe. Fijaos, si yo digo I am, al acortarlo es I'm. Si yo digo you are, al acortarlo es your. Si es he, she, it is, al acortarlo es his, she's, its. Igual con we're, your y they. ¿Vale? Cuadro, persona gramatical, forma verbal, en este caso de la afirmativa.
Si bajáis abajo un poco, claro, ¿dónde voy a bajar así, no? Lo mismo, pero con la forma negativa, con una forma completa y una forma caída, corta, como queramos. Igual, esto que voy a decir también es para cualquier tiempo verbal. Mira, en la negación, porque a la hora de hacer un ejercicio, a la hora de escribir, sea afirmativa o negativa, la forma que tú puedas utilizar es la que tú quieras, la completa o la corta, da igual. Pero en la negación, lo habitual, lo que incluso muchos métodos y páginas ofrecen, es solamente la contracción. En la negación, yo creo que el 95% de las veces que aparece la negación es siempre con la forma corta, ¿vale? Y aquí este lo de I'm not, you aren't, he isn't, she isn't, you are. ¿Ok? Con lo cual hay que quedarse un poco con la forma corta. Pensad otras cosas. Sí, pero no pasa absolutamente nada. ¿Vale? O sea que es que me la no es error poner la forma corta. La forma larga, perdón. Pero eso sí, habrá que debería de acostumbrar a la forma corta para que se. Pero si a la hora de utilizarla, sobre todo al principio, si te viene mejor la forma larga, pues la forma larga. Iba a decir algo y se me ha olvidado ahora. Bueno. Ah, sí. Mirad, en el examen y aquí tampoco no hay nada de listening, ni oral, ni nada de eso. Todo es escribir. Eso quiere decir que una parte muy importante es lo que llaman en inglés el spelling, es decir, la ortografía. Por lo tanto, cuando aprendáis formas verbales, aprendáis sobre todo vocabulario, fijaos muy bien en cómo se escribe la palabra. Porque, repito, no hay parte oral y tal. Entonces, si hubiera parte oral y uno diría you aren't, te dirán no, you aren't, no, es you aren't. Es que toda la vida me han dicho you aren't, pues te lo decían mal, etcétera, etcétera. No, solo hay escrito. Así que si escribes aren't, que sea A-R-N, o sea, A-R-E-N apóstrofe. Y así con todo. ¿Vale? O sea, eso es como general, pues, general. Cada vez que tengáis que hacer un ejercicio, estudiar vocabulario, etc., fijaos en cómo se escribe. Y por último, en este presente del verbo to be, pues tendréis la forma interrogativa. E igual, esto me sirve también a mí para hablar de algo en general. Mira, tanto la frase afirmativa como la frase negativa, y eso se ve claramente en los cuadros que estamos proyectando, el orden de la frase, que es lo que nos vamos a meter ahora en un ratito, es siempre el mismo. Es sujeto, verbo y el complemento. Es la estructura más simple y básica, pero eso se va a repetir siempre. Y es más, es algo que debéis de grabar a fuego en la mente, sobre todo pensando con el objetivo de escribir. Las frases afirmativas y negativas, y en los textos vais a escribir frases afirmativas o negativas, es raro escribir una pregunta, son siempre igual, tienen el mismo orden. Ese orden, en el caso de las frases interrogativas, se altera, cambia. En el verbo to be y con cualquier otro verbo o tiempo verbo. Se altera de manera que ahora lo que hay al principio ya no será un pronombre personal, I, you o un sustantivo, no, será un verbo. O una partícula interrogativa, que ahora lo trabajaremos también. ¿Vale? Entonces, este cambio, que es muy fácil de entender, que yo te lo estoy comentando y que pues se ve, ¿no? Es decir, que ahora ya no es I, you, he, she, no es lo primero, sino que ahora lo primero es are, is, etc. Provoca siempre muchos errores. Ese cambio, ese switch, hace que a veces la gente se confunda. Entonces, recomendación, que cuando estudiéis los tiempos, trabajéis con los tiempos en un ejercicio, a la hora del evento, o lo que sea, y hay una frase interrogativa, parad un momento, verlo bien y seguir. Porque, aunque insisto, el cambio es mínimo, es lo que antes estaba primero pasa a segundo y lo que antes estaba segundo pasa a primero, no tiene mucha complicación, eso hace que ese pequeño cambio hace que la gente se confunda mucho. ¿Vale? De manera que la frase interrogativa quedaría por la de am I, are you, is he, is she, is it, are we, etc. ¿Vale? Bueno, y para ir cerrando esto del to be, pues luego se os explica la forma de las respuestas cortas también, porque ya sabéis que en inglés, igual con cualquier tiempo verbal, ya lo explico, queda explicado para todos. Estas preguntas que son, ¿tú eres inglés? ¿Vosotros sois estudiantes? Se responde con sí o un no. Luego puedo decir más cosas.
pero en principio se responden con un sí o con un no. Es lo que se llaman las yes o no questions. ¿Vale? Yes o no question. En español respondemos con sí o no. En inglés sabes que no es suficiente. Es yes o no, un apóstrofe, un pronombre, una I, you, we, and they, el que le venga bien de acuerdo a la pregunta, y luego, insisto, no solo para el to be, sino para cualquier forma verbal o tiempo verbal, después de ese I, you, he, she o lo que sea, si es la respuesta corta afirmativa, siempre tendrá que ir una forma verbal completa. Y si es una respuesta corta negativa, siempre tendrá que ir la forma corta. Es decir, en el caso de esas short answers, de las respuestas cortas, es decir, en el caso de estas frasecitas que escribimos en inglés como respuesta a una pregunta de sí o no, la forma verbal que incluyamos, sea del tiempo del verbo que sea, si la respuesta es afirmativa, será completa. Fijaos, yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, you are. Yes, they are. Pero si es negativa, siempre tendrá que ser corta. No, I'm not. No, you aren't. No, no sé por qué. Ah, otra alternativa, pero bueno. No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. No, you are. ¿Vale? Es el único contexto, la única situación en la que no hay la alternativa. En la que tienes que utilizar uno u otro. ¿Vale? Y si alguna vez a la hora de crear de estas respuestas cortas o si tenés que escribir y demás, respuestas cortas, y puede haber cierta confusión, podéis tener cierta confusión en qué pronombre, qué persona gramatical pongo, porque yo leo la pregunta y digo, pero entonces esta pregunta, por ejemplo, ¿Are you English? Entonces, ¿qué pongo? No I o no you. Bueno, pues pensad en una cosa. Pensad que siempre la pregunta la hace una persona y la respuesta la da otra persona. Y ese principio os ayuda un poco a saber qué persona gramatical tengo que poner. De manera que si una persona pregunta, ¿Are you English? Otra persona como responderá, no. ¿Qué pronombre pondré ahí? ¿Qué persona gramatical? Hay. ¿Vale? Pues así. ¿Vale? Para que no haya esa confusión. Vale, bueno, pues nada, tenéis ahí para echar un vistazo porque esto tiene bastante más información, luego se habla con ejemplos y también tenéis, hay ejercicios. Bueno, incluso fijaos que ya introducen el pasado que todavía no nos toca, ¿vale? Dentro de esta sección del to be, esto me lleva al principio otra vez. Volviendo al aula virtual. Uy, ya me pasé. Ay, esto sí tiene que no tenía el zoom que va más lento. Bueno, pues dentro de esta sección del to be, luego, aparte de los ejercicios que podéis encontrar ahí en el enlace del to be, tenéis también aquí abajo más ejercicios, una ficha con ejercicios y otra ficha con el solucionario. En la gran mayoría, por decir siempre, cuando se os ofrezca una serie de ejercicios, sea de gramática, sea de vocabulario, sea lo que sea, se os van a ofrecer con el solucionario. Para que si aun cuando lo hagamos en clase, luego queréis practicarlo, o simplemente son ejercicios para que lo hagáis vosotros, tengáis siempre la respuesta correcta. ¿Vale? Todo está pensado para un trabajo autónomo en el caso de que sea necesario. Bueno, pues si volvemos el índice de la aula virtual, dentro del bloque 1, pues igual, ¿no? El siguiente sería, un poco así en plan express, el verbo have got. Que este es tener. ¿Vale? Pues es lo mismo. Es decir, en este caso no os llevo a un enlace, sino que os ofrezco un PDF o varios PDF donde está la explicación y están los ejercicios, ¿vale? Pero en principio es el mismo. Es decir, qué persona, o sea, cuál es la forma que le corresponde a cada persona. A ver, no, lo quité. Sí, chico, ya. Bueno, yo también tengo que acostumbrarme a esto. Bueno, no quiere quitarse ahora mismo. Aquí, espera. Vale, entonces aquí tenéis ese PDF igual, ¿no? Veis que igual se ofrece un cuadro con la persona gramatical, con la forma de have,
en este caso mejor todavía, porque solo hay dos palabras, have o has, pueden ir acompañadas de got o no, ¿vale? Pero es exactamente lo mismo principio en afirmación, en la negación, en las respuestas cortas, en la pregunta, ¿vale? Por lo tanto, si del to be o have got aún tenemos algún tipo de duda de más, repasamos y hacemos los ejemplos. Pero sí es cierto que eso es un contenido que ya tenemos que manejar. Vamos, la semana que viene hablaremos del presente simple, ya nos meteremos y tal. Pero el to be, to have got, eso hay que manejarlo porque eso es como son los pilares, ¿no? Son building blocks. Un poco por esto que he estado comentando al principio, ¿no? De que saber un poco cómo funciona, cómo podemos llegar a estudiar lo de los verbos, ¿vale? Y después después de eso en el PDF tenéis una serie de ejercicios y en el otro archivo el otro archivo que queda dentro o sea, de la página estaría el solucionario, ¿vale? Este que dice key to have got exercise. Y siempre que veáis por ahí key en inglés tiene diferentes significados. Es una llave, es una tecla o es una solución. ¿Vale? Entonces, siempre que veáis un archivo key, no sé qué, o exercises key, es que son las soluciones a los ejercicios. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo se pone? Pues mira, no, Maite, no hay una regla exacta. Es decir, de hecho, en el PDF te lo. Es que me desconozco un poco. Pero bueno, no hay una regla. Es decir, no hay una regla, me refiero, que da igual. De repente ahora nos vamos a un manual universitario y nos dicen, pues tal y cual. Da igual. Have o have got. A veces depende del uso, a veces depende del territorio. Además, hay zonas en las que se utiliza el have got, otras en las que se utiliza solo I have, pero da igual. ¿Vale? Eso ya es una cuestión, pues, como lo que se llama común. Por ejemplo, yo ¿no? De una generación, cuando empezamos a estudiar inglés, era siempre have got, no había otra posibilidad. Entonces a mí me sale por defecto. Pero es habitual decir I have a car o I've got a car. ¿Vale? O sea, no hay una regla que te impida o que te diga tienes que utilizar got en un contexto y en otro no. ¿Qué más se utiliza? El got. Sí, Unido con. No, got, o sea, así como con have, es un caso exclusivo, have got. Luego, no, bueno, got es el pasado, la forma de pasado del verbo get. Y ya el verbo get sí que se utiliza en millones de historias, ¿vale? Pues para indicar acciones habituales, para convertir un adjetivo en acción, o sea, para muchísimas cosas. Y entonces ahí ya se utilizaría got en combinación con otras palabras, pero got iría el primero, ¿no? Por ejemplo, vestirse es get dressed, pues me vestí, got dressed, por ejemplo, ¿no? Y cosas así. Pero esta combinación en la que vaya después pues, es solamente have got, ¿vale? ¿Ok? Bueno, pues esto lo tenemos ya visto, vamos a parar esta parte. Otra pregunta. Ay, perdón. Sí, bueno, a ver, mi duda es, Sí. el God, yo hasta donde la experiencia que he tenido, tal, lo incluyen cuando es el tener de poseer. Bueno, claro. Porque Sí, hay sí. gente que dice. Buena aclaración. Hay gente que no dice, llevo estudiando 8 años. Dice, Claro. tengo 8 años de estudio. Claro. Ese campo no llevaría eso. Claro, vale. Esa buena aclaración. Juan Alberto, perdón. Claro, yo he quedado por supuesto, cuando le contestaba a Maite y comentaba con Rocío, que estamos hablando de have cuando significa tener. Ahí. Got, como decía Juan Alberto, solo se utiliza con have cuando es tener. Cuando have significa tener, lo he dicho, puedes utilizar got o no. Pero el caso de lo que utiliza es porque have significa tener. Luego vamos a ver que al igual que get, have se utiliza también muchísimas cosas más. Por ejemplo, los tiempos los tiempos compuestos, ¿no? El present perfect, el past perfect, y ahí ya no hay got ninguno. O sea, partimos del hecho, claro, que este verbo, este have o have got, es el verbo tener. En ninguna otra circunstancia, es decir, en ningún otro contexto en el que se utilice have y con un significado diferente, entraría el got. ¿Vale? Efectivamente. That's right. Ok.